Beatriz de San Valdez. Voy a preguntarle por las personas que están presentes en la sala, si usted los conoce, ya sea familiar, amigo, enemigo, conocido, me indica por favor. Solo por las redes, por televisión. Al señor Daniel Javier Durán, que no la está haciendo, lo conoce. A su abogado de defensor de los socios conocerles más que a la otra sin llamada. A la gente fiscal, la otra Natalia Bautista de Cariaga. Por las redes. ¿Tiene usted algún interés personal de la forma en que va a tener este juicio? Muy bien. Relata el tribunal todo lo que usted sepa, haya visto, oído y que guarda relación a la causa en que se juzga la conducta del señor Dani Durán por un supuesto hecho punible de declaración falsa que ocurrió en el año 2018-2019. ¿Qué sabe sobre estos hechos, señora? Bueno, el trabajo se inició por disposición de la resolución 69 del año 2019, la cual impuso la realización de examen de correspondencia del Contralor General, el Presidente de la República, Vicepresidente y varios ministros del Poder Ejecutivo de aquel entonces. Este trabajo se realizó a solicitud de la Cámara de Senadores. Como parte del trabajo, se solicitó informes a distintas entidades públicas y privadas a fin de contrastar la veracidad del contenido de las declaraciones juradas presentadas por el señor Durán ante la Contraloría General de la República. Una vez recibidas esas informaciones, lo que se hace es el cruce entre lo que ellos nos informan y lo que consta en su declaración jurada. De aquí surgieron algunas observaciones, las cuales constan en el informe final, consistentes en el rubro de inmuebles, rodados, buques y aeronaves, pasivos y una cuenta corriente no declarada del Banco Continental. En lo que respecta a inmuebles, solo uno pudo ser cotejado con el informe remitido por la Dirección General de los Registros Públicos. En el caso de rodados, ninguno. Lo mismo con la cuenta de buques y aeronaves. Y con la cuenta de pasivos, tampoco pudo ser verificada con los montos que nos informó la entidad bancaria. Respecto a la cuenta corriente informada por el Banco Continental, lo que constamos fue que él no declaró en su segunda declaración jurada del mes de agosto del año 2018. Sin embargo, al momento de respondernos, la entidad bancaria informó que esa cuenta corriente seguía vigente. El periodo de análisis corresponde a la primera y segunda declaración jurada. La primera correspondiente al mes de julio del año 2013 y la segunda de agosto del año 2018. En su carácter, la primera fue presentada en su carácter de diputado nacional, la segunda en carácter de ministro de Senavitas, hoy dicha institución ya con otra denominación. Sí, muy buenos días. Señora Prete, la primera pregunta es, ¿en qué dirección o dependencia usted se encuentra? Declaración jurada, la Dirección de Control de Declaraciones Juradas. ¿Qué cargo tiene usted? Administrativo, actualmente administrativo. Ningún cargo de relevancia. ¿Esa dirección a cargo de quién estaba en el año 2018? O sea, el titular me pregunta. Sí. El titular sigue vigente el mismo, el doctor Armindo Torres Torres. Esa dirección en la que usted se encuentra, ¿cuántas personas aproximadamente trabajan en esa dirección? Creo que aproximadamente 60, 50, 60 personas, no sé bien la cantidad. Este trabajo que llevó a cabo usted, el del examen de correspondencia del señor Dani Durán, como bien lo declaró, ese trabajo ¿usted lo realizó exclusivamente o con otras personas? Si puede eso mencionar. El trabajo lo realizó el auditor, yo lo realicé en mi carácter de jefe de departamento de ese entonces. ¿Quién es el auditor? La abogada Cris Enríquez. ¿Tiene conocimiento de cuándo terminó el trabajo? ¿Quiénes fueron las personas
personas firmantes de ese dictamen? El trabajo inició en junio de 2019 y culminó en septiembre de 2019. Los firmantes fuimos el auditor, yo como jefa de departamento, la licenciada Ramona como directora de área y el doctor Armindo como titular de la dirección general. ¿Ese trabajo a quién se le entregó? El trabajo consiste así: el auditor le pasa el principio al jefe de departamento, el jefe de departamento a su vez a la dirección de área y la dirección de área a su vez a la dirección general. ¿Cuánto tiempo usted lleva trabajando en ese departamento, señora Prete? Y estoy desde fines del 2016. Ya. 2016. En su ya años estando en ese departamento, ¿puede explicar cuál es el mecanismo cuando se encuentran esas observaciones en el análisis de correspondencia? ¿Cómo ustedes lo tratan? Como dije, el auditor que pasa al jefe de departamento es a su vez a la dirección de área. Y últimamente la dirección de área a la dirección general. Después de ese procedimiento, yo no sabía decirle qué se hace. Tengo entendido que se envía al despacho del Contralor General, pero no estoy segura. Una pregunta, señora Prete. ¿Ese formulario del año 2018 tiene alguna variación con el que se está, con el actual, con el que se está usando actualmente? No, es el mismo. Es el mismo formulario. En relación a esa observación que figura dentro del formulario mismo de las declaraciones juradas de bienes y rentas, si tiene conocimiento a los efectos de qué está esa observación dentro del formulario. Se refiere al campo para aclararlo cada ítem. Sí. ¿Se da cuenta? Y es para que nosotros o quien revise pueda tener conocimiento de datos más certeros, como por ejemplo declarar un bien que está bajo custodia del declarante, o si ya vendiste un rodado y sigue, o sea, vendiste por contrato privado y sigue a tu nombre, a esos efectos. ¿Usted recuerda si en el formulario del año 2018 el señor Dani Durán hizo algún tipo de observación en ese formulario? El que nosotros vimos, no. El único punto que observé de ese formulario de la jurada fue en lo que respecta a pasivo. Él declaró deudas, o sea, con el Banco Continental, dos ítems: uno puso que era a corto plazo y otro a largo plazo. Solo eso. En ese punto sí hizo En observaciones. ese punto sí hizo observación. ¿Usted tenía conocimiento de la remisión de la Contraloría al Ministerio Público de esta denuncia? Ya me enteré después. Ya, al principio no. No más preguntas. 10. Buenas tardes, señora Pérez. Buenas tardes. ¿Qué grado de instrucción o de profesión tiene usted, señora? Soy contadora pública. En su trabajo en la Contraloría, usted maneja las leyes a ser aplicadas en el departamento de revisión o de control de las declaraciones juradas. Sí, algo manejo. Usted habla de su departamento. ¿Su departamento es departamento de profundización? El cargo que tenía en ese entonces, sí, jefa de departamento de profundización. Okay. ¿En qué parte normativa está referida las funciones del procedimiento del departamento de profundización en aquel momento? En ese entonces la resolución 839 del año 2010. Al momento de realizar el examen,
¿qué reglamentaba? La elaboración de exámenes de correspondencia. Ok. Podemos referir entonces que ese reglamento es el que se usaba para aplicar los procedimientos para la presentación y control de las declaraciones juradas de bienes y renta, activos y pasivos, así como para la solicitud de informaciones adicionales, recepción o presentación de denuncias y para la instrucción de sumario. Eso leo yo del artículo 9 de la ley 5033, que también fue posteriormente modificada por la ley 6919. Sí. Pero sumario, tengo entendido que tiene otra reglamentación. Esa es solamente para exámenes de correspondencia. Correcto, actualmente sí tiene otra reglamentación. Entonces, allí en esa la reglamentación es la 839, ¿verdad? La que entonces sí. Sí. Hoy en día hay otra reglamentación Así es. para las declaraciones juradas. No, para la elaboración de exámenes de correspondencia. ¿Y en qué varió? A mi entender, el punto más significativo es la posibilidad de que el auditado se le pueda remitir las observaciones encontradas para que él pueda hacer su descargo. ¿Tiene memoria del número de la reglamentación o de la fecha? De esta nueva reglamentación, Sí. la 619 del 2 de diciembre del 2020. Esa es una ley. No, esa es la reglamentación nueva de ahora. A 619. 619. Correcto. El 2020. 20. Sí. Ok. Vamos a trabajar entonces sobre la 839. Sí. La 839 establecía una dirección de dictamen de correspondencia. Anteriormente no había una dirección de control de declaraciones juradas, era una dirección de área dependiente de la dirección de asuntos jurídicos, pero se hacía, tengo entendido, examen de correspondencia. Allí es donde estaba el doctor Arlindo Torres. No. La dirección general se crea en el 2000, fines de 2013 o a principios de 2014 con el inicio de esta nueva ley de la 5033. Antes era solo una dirección de área dependiente de la dirección de asuntos jurídicos. En cuanto al departamento de profundización, ¿usted tiene conocimiento de alguna norma que exponga que en caso de existir hallazgos observados se comunicará al funcionario afectado que a partir de ese momento la Contraloría General de la República, en uso de sus atribuciones, realizará una investigación para determinar la veracidad del contenido de su declaración jurada? Eso es lo que dice la 5033. ¿Y eso se hizo con el señor Durán? Tengo entendido que no, porque ese reglamento no establecía ese procedimiento. Todas las labores de control están aprobadas por resoluciones de la máxima autoridad. Entonces, aquellas que no se hicieron es porque no tenía reglamentación o no estaba vigente en ese momento. La reglamentación vigente en ese entonces no establecía la remisión al auditado. Correcto. Y con relación a la información adicional que establecía la 839, No entiendo su pregunta, doctor. hay un artículo en la 5033, creo que es el artículo 10, Sí. en donde dice el declarante está obligado a presentar, cuando la Contraloría así lo requiera, información adicional sobre elementos probatorios y incluso establece un plazo de 30 días para hacerlo. Vuelvo a insistir con nuestra reglamentación vigente desde ese entonces para la elaboración de examen de correspondencia. La misma ley autoriza al Contralor General a emitir procedimientos en base
examen de correspondencia. Voy a leer la ley 5033. ¿Qué escucho? Por encima de la reglamentación 839, dice el artículo 14, culminadas las verificaciones y comprobaciones respectivas. Estas verificaciones y comprobaciones respectivas, ¿qué departamento las realizaba? ¿Me puedo repetir, por Sí, favor? claro, como no. Culminadas las verificaciones y comprobaciones respectivas. Estas verificaciones y comprobaciones respectivas, atendiendo que son de la declaración de jurada, ¿qué departamento las realizaba? La dirección de exámenes de correspondencia en conjunto con la factura de profundización. Ok. Y sigue ese artículo. De determinarse la existencia de omisión o error no imputable al declarante, la Contraloría General de la República notificará al mismo para que en el plazo de 30 días realice la rectificación correspondiente. Este procedimiento se realizaba en esa época. No, porque no estaba aprobado por reglamento. Pero está en la ley. Que sí, ya. Mira, no aplicaba porque el reglamento no lo permitía. La más nacionalidad. Sí, sí, pero está en la ley. Bien. La ley 6919 modificó en algo la 5033. Sí, hay varios artículos modificados. ¿Puedo? No son 7. Sí, puedo leer y usted verifique si es así o no, porque yo no conozco la ley de ustedes. Me gustaría enmarcarme lo que fue mi trabajo. Yo no soy abogada, no quiero salir de eso. Puedo tener una interpretación errónea al no ser abogada. Señoría, la testigo trabaja en la Contraloría General de la República, trabaja en la dirección de declaraciones juradas. Ella refirió que ese es el trabajo que hace. Su trabajo tiene normas, ella tiene que trabajar con normas, inclusive desde el punto de vista contable. Tiene que conocerlas, ¿no? Puede decir que desconoce. Yo no le voy a hacer ningún problema al respecto. Conmigo no va a tener problema. Yo tengo una pregunta, señorita. Si saben que cuando usted refirió que hubieron modificaciones, eventualmente si la defensa le hace una pregunta y sabe, no sabe, si conoce, responde por favor. Muchas gracias, señorita. En el artículo 3 de la ley 5033 dice: la declaración del jurado deberá contener, y nos vamos a numerar 3, el detalle de la totalidad de los bienes ajenos que administre o que se encuentren bajo su custodia. Exacto. ¿En qué parte del formulario que debe rellenar el funcionario se establece una guía o un tutorial o una información que explique cómo debe de rellenarse este ítem? Porque sinceramente yo no vi en el formulario que exista un ítem específico para declarar bienes ajenos. La página web de la Contraloría tiene un video instructivo y tiene unas preguntas frecuentes, incluso deja los números habilitados para las consultas de cualquier duda o desconocimiento. Muy bien. El formulario en cuestión, usted refiere que no ha sido modificado, tiene un ítem en donde el funcionario debe declarar bienes ajenos que administra o que se encuentre bajo su custodia. Ítem así como propiamente como usted está diciendo, no. Esto fue modificado por la 6919 ley y en el aspecto respectivo la ley dice, volvemos al artículo 3, y la ley dice el detalle de la totalidad de los bienes, y ahí se excluyó la palabra o el término ajenos, que administre
libre o que se encuentren bajo su custodia. Una pregunta que si usted sabe lo contesta, si no sabe no lo contesta. Gracias, señora. ¿Sabe por qué se incluyó ese término ajeno? No. No, muy bien. Vamos entonces al artículo 9, cuarto, la 9 de la ley 5033, en donde son deberes y atribuciones, el cuarto, deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República en relación a las declaraciones juradas de bienes y rentas. Aquí lo impartido, el artículo 4 dice: en el marco de la presente ley, la Contraloría General de la República tendrá las siguientes deberes y atribuciones. Y vamos al numeral 9. El numeral 9 dice: reglamentar los procedimientos para la presentación, control y acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos pasivos, así como para la solicitud de informaciones adicionales, recepción o presentación de denuncias y para la instrucción de sumario. Este numeral 9, artículo 4 de la ley 5033, se hallaba reglamentada en el año 2018. Objeción. La testigo ya respondió en relación a esta pregunta de la reglamentación. Manifestó que se hallaba reglamentada por la ley por 839 del 2010. Es reiterativa la pregunta. Gracias, doctora. La objeción de Robert. No, ya no sé si aquí te respondió de esa parte. Justamente para preguntarle si en la reglamentación de la 839 se hacía específicamente la reglamentación de cómo acceder, cómo controlar y cómo requerir o solicitar informaciones adicionales al sujeto obligado. Para aclarar más, La resolución 839 de 2010 era solo de realizar el examen de correspondencia Así mismo, sí. y nada más. ¿Y en qué parte de la 839 está la información adicional? Tengo que mirar para ver si es que hay. Pero hay una parte que especifica que regla cómo, No. ¿no? O sea que tampoco O sea, está. al auditado no, pero a las entidades sí. A las entidades públicas y privadas solicitar informes sí. También. Bien. Una pregunta solamente si sabe o conoce. Hoy en día hay unas leyes que se llaman, que establece el régimen de prevención y corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública. Tengo entendido que ustedes tratan a esta ley como DJI. Sí. Estas leyes, ¿qué relación tienen con las declaraciones juradas de bienes y rentas? O sea, Muchas gracias. Bien. Ya cederé la palabra con la línea del tribunal a mi colega para que realice alguna pregunta a la licenciada. Gracias, doctor. Con la venia del tribunal. Buenas tardes, señora Preta. Buenas tardes. Usted había mencionado que este trabajo que hizo en relación al señor Durán se realiza en el contexto de un pedido hecho por el Senado. Así mismo. ¿Cuántos otros funcionarios fueron auditados, además del señor Dani Durán? En aquel entonces fueron 18, o sea, incluido el señor Durán, 18 personas. 18 personas. ¿Hubo otros funcionarios en las mismas, con las mismas inconsistencias o en la misma situación que el señor Durán? Hubo exámenes que salieron con observaciones. Y
¿Y qué tratamiento se les dio? Tengo entendido que el mismo, la remisión a la fiscalía, pero vuelvo a insistir, no estoy segura porque eso se remite a la dirección de área y la dirección general. ¿Y quién es la persona encargada de decidir que va a fiscalía? Según nuestra ley, el Contralor General. Usted habló ya de unas inconsistencias en concreto en relación al señor Durán. Si pudiera repetir, por favor, para estar seguro, no. Fueron en los rubros inmuebles, rodados, buque y aeronaves, pasivo y una cuenta corriente no declarada del Banco Continental. ¿Usted puede explicar exactamente en qué consistieron las inconsistencias de esos ítems? Simplemente en que no coincidían la información que él manifestó en su declaración jurada con los informes remitidos por esas entidades consultadas. Ese informe de correspondencia que usted firma, señoría, ¿se le podría exhibir? Es la prueba documental número 3 del tomo 1 de la Fiscalía, para su reconocimiento. Este es el informe de correspondencia que usted elaboró en relación al señor Durán. Sí. ¿Recuerda usted la conclusión de este informe? Sí. ¿Podríamos dar lectura, señoría, por secretaría, o tal vez la señora Prete puede dar lectura a la conclusión? O si prefiere, yo mismo. También nosotros podemos leer. Sí. ¿Me puede seguir, licenciada? Entonces me dice si me equivoqué en algo, por favor, ¿sí? Sí. Conclusión del dictamen de correspondencia. En virtud a las dos declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas en fecha 12/07/2013, 04/09/2018, así como a la recepción de informes solicitados a varias instituciones públicas y privadas para tener un grado razonable de seguridad para fundamentar nuestra opinión, se ha procedido al análisis de los mismos de acuerdo a las normas internas de la Contraloría General de la República, resolución número 839/2010, por la cual se aprueba el reglamento para la elaboración de dictámenes de correspondencia y de conformidad a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Concluidas las diligencias realizadas, expresamos que del análisis patrimonial realizado a la primera DJBR de fecha 10/07/2013 hasta la segunda DJBR de fecha 30/08/2018, existe razonabilidad entre los ingresos percibidos y los bienes declarados en los años 2013, 2014, 2015, 2017 y 2018, hasta el mes de agosto del citado año. Respecto al ejercicio fiscal 2016, se concluye que no existe razonabilidad, considerando que en dicho periodo, según lo informado por el Viceministerio de Tributación, los egresos en concepto de gastos e inversiones fueron mayores a los ingresos obtenidos en dicho periodo, según información obrante en el formulario 104 del impuesto a la renta personal IRP. Al respecto, se aclara que se realizó el método de ingresos y egresos establecido en la resolución CGR número 839/2010, por el cual se aprueba el reglamento para la elaboración de dictámenes de correspondencia, en consideración a que, según lo informado el señor Durán en sus DJBR, los ingresos que percibe en el sector privado son mayores a los percibidos en el ejercicio de la función pública. En consecuencia, el informe debe considerarse únicamente como insumo
de una investigación, teniendo en cuenta que para poder determinar si una persona incrementó injustificadamente su patrimonio, es necesario contar con toda o en efecto la mayor información posible antes de asumir el cargo. Información periódica sobre la evolución de su patrimonio mientras permanece en dicho cargo e información sobre su situación patrimonial al egreso de la función pública, sin dejar de lado informaciones relativas a las cuentas a cobrar y acciones que declaró. Se deja constancia que existen algunas incongruencias entre las informaciones consignadas en las DJBR con lo informado por ciertas entidades, conforme se expuso en el numeral 10.3, inciso C, 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 del punto 10, datos relevantes del informe. Al respecto, resulta importante señalar que el presente trabajo se limita al periodo de tiempo que abarcan las dos DJBR evaluadas, así como a los datos proporcionados bajo fe de juramento en las DJBR por la persona sobre quien en determinado momento pesó la obligación legal de formular su declaración jurada. En tal sentido, se recuerda que los deberes y atribuciones de la Contraloría General de la República en relación a las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, se encuentran reglamentados por la Ley 5033/13, la cual en el artículo 4, inciso 6, dispone dictaminar sobre la correspondencia entre las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, presentadas al asumir y al cesar el cargo. Es nuestro informe de Asunción 25 de septiembre 2019. Contralor Público Natalia Prete, jefa de Departamento de Profundización, y su firma, aparte de otras dos firmas. Licenciada, la intención es si podría usted, en relación al segundo y tercer párrafo, si podría explicar al tribunal por qué lo ha sentado en esa conclusión. Porque verificamos los formularios remitidos por la SED en ese periodo del 2016. Sus egresos fueron superiores a los ingresos. Y en el segundo, en el tercer párrafo, ¿a qué hace referencia? Las incongruencias a los informes que no pudieron ser verificados según lo que nos remitieron las entidades públicas y privadas consultadas. ¿Usted tuvo conocimiento si con posterioridad a este dictamen de correspondencia el señor Durán planteó o presentó alguna rectificación? Solo por las redes. Quiero dejar claro que hoy en día cualquier persona que tenga su usuario y su clave de acceso puede presentar una declaración jurada sin intervención de ningún funcionario de Contraloría. Si es que yo no sé, no entro a mirar en el sistema, yo no sé quién presenta una declaración jurada. Sí, al respecto, una declaración jurada, esa clase de intervención manual o exclusiva de parte del sujeto obligado del funcionario, eso recibe el nombre de rectificación. Depende de cómo coloca el declarante, depende de lo que haya, porque tienen tres opciones: asunción al cargo, cese del cargo, otro que viene a ser rectificación o la denominación que le asigne la persona declarante. Ok. Por nuestra parte, todo, señoría. Señora contadora, ¿cómo se explica? Sus ingresos fueron superiores a sus egresos. Y acá en el documento, en el dictamen que hace, dice: existe razonabilidad entre los ingresos percibidos y los bienes declarados en los años 2013, 2014, 2015, 2016
y 2017, y después arregló enseguida y dice, se deja constancia que existen incongruencias. ¿Cómo? Incongruencia en las informaciones consignadas en las declaraciones juradas. Esto viene a ser una declaración jurada impositiva, es otra cosa. O sea, incongruencia en la información. En la información que él declaró en su declaración jurada, bienes y rentas, con los informes remitidos por las diversas entidades públicas y privadas. Pero sí razonabilidad con respecto a sus ingresos y bienes. Según lo que declaró ante la SED. Otro punto importante que quiero dejar en claro es que nosotros solo tenemos el formulario impositivo de las declaraciones juradas impositivas. No tenemos, por lo menos en ese entonces, no teníamos acceso a las documentaciones que respalden esos montos declarados ante la SED. Usted mencionó, para saber, en la declaración jurada se asientan los bienes propios y aquello también que se tiene en usufructo o en alquiler. ¿Es así? Sí. O sea, que en el hipotético caso de que yo tenga un rodado que todavía no me pertenece porque pertenece a la concesionaria, yo debo de asentar haciendo esa aclaración. Sí. ¿Y qué pasa si yo no hago la aclaración? Yo asenté como un bien que yo estoy utilizando en posesión. Y si no hago una aclaración para la Contraloría, ya es una cuestión que hace una incongruencia con respecto a la información. Si es que la dirección de registro de los promotores no nos remite ese documento, si nos pone que está prendado, qué sé yo, y no podemos saber si es que no pone. Nosotros nos basamos en los informes que nos remiten las instituciones. Y cuando yo hago esta rectificatoria que establece en la ley 5033 y digo, tengo esto en esta situación o en esta condición, ¿qué consideración le da la Contraloría? Y demuestra con papeles de la concesionaria, de un contrato de alquiler. Hoy en día esa posibilidad, y yo personalmente no me puedo poner a los documentos, tengo que aceptar si es que me remiten documentos. Sí, no, y tenemos entendido que de acuerdo a la... Hoy en día sí se puede hacer. O sea, cuando ¿Y antes cómo se hacía? Porque no creo que haya sido el único error o la única equivocación o la única omisión del señor acusado. Hubieran otras. ¿Cómo se hace con respecto a los otros? ¿Cómo se hacía? Hoy está arreglado, eso tenemos claro. Está arreglado, tiene plazo, incluso la Contraloría te ayuda a realizar tu declaración jurada. Pero anteriormente, ante esta situación, vamos a quitarle al acusado. Una persona que por error asentó mal o no puso esa aclaratoria, tiene la concesionaria, el rodado. ¿Cómo la Contraloría directamente avisaba al jefe, al director de declaraciones juradas y declaraciones ya al medio público? Eso no sé, voy a decir, eso es una cadena. El auditor le avisa al jefe de departamento a la dirección de área. La dirección de área. Sobre ese punto, con respecto a los 1000 y pico de personas que posteriormente rectificaron sus declaraciones juradas, que fueron de conocimiento público, también se hizo la misma cadena. O sea, el Ministerio Público tiene hoy por hoy la investigación de todas estas personas. Yo no puedo hablar con propiedad de todas las, porque esas son informaciones que manejan solamente los directores. El cargo te otorga la posibilidad de acceder a cierta información que los funcionarios no tenemos, que no todos los funcionarios tenemos. Y se avisó también al señor Armindo Torres estas circunstancias de las rectificatorias de las otras personas que hubieron, que voluntariamente fueron a rectificar. Yo creo que él tiene conocimiento, pero yo no puedo hablar por él. ¿No, pero ustedes en su departamento avisaron? Eso vuelvo a insistir. Hoy yo no sabía que el señor Durán presentó declaración jurada, porque como vuelvo a insistir, una persona que tenga su clave de acceso y su usuario no necesita intervención de ningún funcionario de Contraloría, y yo no puedo, si no sé que alguien haya presentado, yo no sé sin mirar en el sistema si presentaste o no. Más allá de la información que te den las instituciones. Sí. Y bueno, esto está claro que vos en la declaración jurada podés asentar bienes propios y bienes que administras. Eso está claro, ¿verdad? Okay.
Y con respecto a la falsedad, estamos hablando acá de que no había correspondencia. O sea, con lo que vos veías en la información que te daban las instituciones y con el papel que vos tenías ahí, ¿verdad? Y falsedad, había falsedad en alguna, se pudo cotejar que hubo falsedad en alguna información. Me gusta insistir en que no pudimos coincidir, o sea, no coincidió, no quiero hablar de falsedad, yo solamente puse que no coincidían las informaciones. O sea, ese es el dato concreto que ustedes tienen. Ahora juzgar si es falso o no, me parece que le corresponde a ustedes. O sea, el dato concreto es No la coincide. inconsistencia. Sí. Veo acá Que no coincide que no coincide con lo que él tengo acá en el papel a mí. El informe se suscribe en base a lo que nos remiten las instituciones. Y esa falsedad, que ya lo que ustedes dicen que nos corresponde a nosotros declarar, ¿hay algún departamento dentro de la Contraloría, dentro la cuestión esta de verificar la veracidad en cuanto a la documentación, que también determine la falsedad de algunos de los documentos que el sujeto obligado presenta? ¿No? Siempre ustedes solamente estudian correspondencia. A una de las personas, de las 18 personas que yo nombré, no se le hizo examen de correspondencia, se le hizo examen de veracidad, que fue la jefa de departamento de análisis previo. Y ese examen de veracidad puede llegar a concluir en cuanto a algún tipo de falsedad documental. A mi entender, sí. ¿Me repite? ¿Quién hacía el examen de veracidad? Sí, la licenciada Cintia Pérez. De esta persona en sí hablo yo, pero el examen lo puede realizar cualquier auditor dentro de la dirección de correspondencia. ¿Y con respecto al acusado se hizo este examen de veracidad? No, el examen que se le realizó el examen de correspondencia. Solo, Sí. no el de veracidad. No, el de veracidad es solo contrastar los datos. O sea, el de correspondencia es solo contrastar los datos. No, el de veracidad. El de correspondencia es ver si también el patrimonio de esa persona se incrementó injustificado, o sea, Ese es el de correspondencia. de correspondencia. Y el de veracidad es el que contrasta la información Sí, en sí. sin hacer el análisis de los salarios, de los ingresos. Y vos, en este caso particular, el del acusado, no sabes si se hizo el examen de veracidad o no se No, hizo. el examen de correspondencia ya incluye un examen de veracidad, viene a hacer estas contrataciones. Y con respecto a la veracidad, ¿se concluyó algo? Está acá que hay algunas incongruencias. Eso es. Sí. ¿Y qué información específica era incongruente? Por ejemplo, en la primera declaración, él declaró 2 inmuebles, en la segunda 4. La Dirección de Registro Público nos informó 3 inmuebles a nombre de él. Solamente uno pudo ser coincidente, que fue el de Lambaré. Espera, en la primera tú tenías Dos dos. inmuebles. Uno que estaba situado, si mal no recuerdo, en San Bernardino y otro en Lambaré. En la segunda declaración declara 4 inmuebles. Los mismos 2 ya declarados en la primera e incluye 2 de Upacaray. Según el año de adquisición declarado por el declarante, estos 4 inmuebles fueron adquiridos en el año 1994. Es decir, estos 2 de Upacaray no fueron informados en la primera declaración jurada. En la primera. En la primera. Y de los informes que nos pasan la Dirección de los Registros Públicos, solo uno fue coincidente con lo que él declaró en sus declaraciones juradas. ¿En cuál de las declaraciones? Es importante saber por respecto a los plazos. ¿La primera o la segunda? Fue el de Lambaré, no recuerdo si fue en la primera o la segunda, sé que está situado en Lambaré nomás. Bien.
Las conclusiones del dictamen de correspondencia firmado por usted, señora Natalia, incluye el estudio de veracidad y también el de correspondencia. Correspondencia entre sus ingresos también. ¿Y veracidad? Y eso viene a ser las incongruencias mencionadas en el informe. Entonces, veracidad y correspondencia van De la mano, van de la mano y lo hizo usted. Lo hizo el auditor y yo lo corregí. Usted lo hizo. Como jefa de Departamento de ese entonces. organización de centros. ¿Qué entiende usted por incongruencia cuando menciona se deja constancia que existen algunas incongruencias entre los informes consignados y las informaciones consignadas en la declaración jurada, lo que ya se dio lectura? Que no son coincidentes. Eso es para usted incongruencia, Sí, no son coincidentes. no son coincidentes. No se pudo verificar según lo que nos informaron esas entidades. ¿Perdón? No se pudo confirmar según lo que nos informaron las diversas entidades que están plasmadas en el informe. Todos nuestros informes se suscriben en base a la remisión de esas informaciones, la respuesta de las entidades ante la solicitud de la Contraloría. Sí. ¿Usted sabe si todos estos trabajos hacen un filtro antes de llegar al Contralor o el Contralor mismo que solicita un dictamen a la dirección jurídica de la Contraloría? Es de la- Jurídica. Jurídica. Tengo entendido que van a la dirección jurídica. Estando ya con el Contralor, antes de llegar al Contralor o Eso desconozco. en el caso específico del señor Durán, ¿sabe usted? Desconozco, doctor. Señora Natalia, usted hizo referencia a que la 839 fue sustituida por la reglamentación 619 en relación a la posibilidad de rectificar las declaraciones juradas. No de rectificar, sino de la posibilidad de que el auditado tenga su descargo ante las observaciones encontradas o mencionadas. ¿Y la rectificación está permitida o no? Realizar. Vuelvo a insistir, el funcionario público puede presentar todas las rectificaciones o las declaraciones que quiera. Ahora, si está permitido, o sea, si se le va a considerar o no, siempre se pide un dictamen, o sea, no siempre, pero en lo que yo sé se suele pedir un dictamen a la Dirección de Asuntos Jurídicos para ver si se acepta o no. ¿Y usted sabe si con relación al señor Durán en algún momento se aceptó o no la presentación de alguna rectificación? Yo dejé el cargo, doctor, ya no tenía. Su experiencia o si sabe si eventualmente se acepta la rectificación, ¿qué efecto produce dentro de la declaración jurada? Y modifica el cambio del patrimonio del declarante. Una vez que se modifique el cambio de ese patrimonio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Se vuelve a hacer el examen de correspondencia y de veracidad en relación a la rectificación del mismo? No tengo conocimiento, doctor. Si es que se llega a aceptar o no. Señora Frente, usted señaló que el examen de correspondencia era entre sus ingresos y egresos que se hacía al estudio. Sí. Y con respecto a la veracidad, dijo que ya con respecto a la falsedad de la información. Y conforme a cada su dictamen, entonces concluimos que existía correspondencia entre sus ingresos y ingresos, pero no veracidad entre la información. Entre la información consignada a las declaraciones juradas. Sí. Sí. Muy bien, señora, terminamos su testimonio. Gracias por venir y por su tiempo. Muchas gracias. ¿Qué pasa, señora?
señor Arenas, le voy a preguntar por la persona que están presentes en la sala. Sí. Si usted lo conoce, ya sea como amigo, enemigo, conocido, pariente, me indica, por favor. Al acusado, el señor Daniel Javier Durán Espino, que está seguro que lo conoce. Sí, ¿Cómo lo conoce? le conozco como mi jefe cuando me dio trabajo. Porque no es la mano. A sus abogados defensores, al doctor José Ignacio González Matías, a otra Cintia Hernández que lo acompañen. Le conozco así de vista. A la señora fiscal, a la doctora Natalia Funke Careaga, representante de la Comisión. No le conozco. ¿Tiene algún interés personal de la forma que va a discriminar el juicio? ¿Tiene algún interés en este juicio? Muy bien, relata al tribunal todo lo que sepa haya visto que guarde en relación a la causa que se juzga la conducta del señor Dani Iván sobre un supuesto suponible de declaración falsa ocurrió en el año 2018-2019. ¿Qué sabe sobre estos hechos, señor Arenas? En 2018, el señor Durán me llevó en el Pacaraí, kilómetro 44, que era el Country Club, para hacerme cargo del mantenimiento en mayo de 2018. Mantenimiento, llevar cosas, arreglar, poner en condiciones con un señor que estaba ahí, un encargado. Hasta mayo de 2019. Y después ya salí de ahí. Ya no tengo más nada. Terminó mi trabajo un año por ahí con él y después terminó mi trabajo. Defensa. Sí, gracias, señor. Señor Arenas, ¿usted recibía algún sueldo del señor Durán? ¿Cómo recibía? Cuando responde, le mira al tribunal. Sí. Me escucha a mí y responde, le mira a él. ¿Cómo recibía? Y recibía mensualmente un sueldo y de firmado recibo, creo que tiene todito el señor Durán. ¿Su trabajo en qué consistía? Consistía que yo era el encargado como jefe de mantenimiento de encargado en el Country Club. Manejaba todo, hacía la compra de material de insumos que se usaban en el country. Cuando usted se fue allí, ¿qué había de construcciones? Todas las construcciones que era de la piscina, frente a la oficinita, en el fondo un balcón grande, baño, vestuario, cancha de pádel, cancha de fútbol, patio y nada más. Durante el tiempo que usted estuvo, ¿hubo alguna reforma, edilicia, de construcciones, arreglo? Algunos alambrados sí, algunos alambrados sí arreglados, que me pidió el señor Durán. ¿Quién pagaba esos gastos? El señor Durán. ¿Usted sabe si llegaba alguna cuenta de algún servicio al country? Agua, luz, teléfono, digo. Y eso se pagaba, el agua y la luz se pagaba el country. ¿Y a nombre de quién estaba Y- sus servicios? Y creo que estaba a nombre de. ¿Nunca viste la factura? Estaba a nombre de Mocipar, creo que era. Bien. Y cuando usted se retira de allí, ¿por qué fue que se retira? ¿Por indicación del señor Durán a raíz de que estaba usted para por qué se retira? Él me dijo que le iba a dar al señor Maxi Campana y que él se encargaba de los country, que ya no es necesario que me quede ahí a trabajar. ¿Y usted tomó contacto con el señor Campano o ya no se quedó más ahí? No, señor. Eso es todo lo que no. Sí. Señor, entonces, usted manifestó que estuvo con el señor Durán hasta mayo de 2019. Sí. ¿Usted tiene conocimiento si el señor Durán hizo alguna venta de ese inmueble a otra persona? Y creo que a Maxi Campana. Eso es lo que me dijo cuando yo me retiré de ahí. Después de ese mes, ¿usted ya no volvió a trabajar con el señor Durán sobre ese inmueble o No.
¿Usted no conoce al señor Maximiliano Campana? Me conozco de vista, así cuando se iba por ahí por el camino hasta ahí. A ver si- ¿Usted en algún momento llegó a trabajar con el señor Maximiliano Campana? Nunca. ¿Tiene conocimiento de quién residió en el 2000, a partir de mayo del 2019 en el country, en ese lugar? Y creo que era a cargo de Masi Campana y había un cuidador ahí, un señor, pero ese señor que cuidaba, nos da paso. ¿Usted dónde vive, señor? Yo tengo mi casa en San Bernardino y tengo mi casa acá en Asunción. Vivo más en Asunción porque tengo mi trabajo acá en Asunción. ¿Usted tiene conocimiento de hoy cómo se encuentra esa vivienda? Si hay gente habitando o no. Ahora mismo no. No me fui, no por ahí. Desde que yo salí de ahí no fui. No tengo más preguntas. Señor, si sabe, ¿no sabe cuándo más o menos adquirió este inmueble el señor Durán? Si adquirió en el 2018 es un bien antiguo. Él me dijo que en el 2018 se fue y ahora compré y vamos O a... sea, cuando usted llegó para ser el cuidador y el encargado, él recientemente había adquirido esa propiedad. Así él me dijo. Bueno, señor Julio Arena, que no hago testimonio, gracias por el mío, y con eso que yo puedo decir. Gracias. Va a ser, no. Este tío que está preso. El señor Maximiliano Campana y la señora María Cristina Gómez. Gracias, hermano. Sí. Gracias, 5 minutos para los secretarios. Gracias, hermano. Vamos a cometer decir la verdad ante el tribunal. Sí. Juro. Muy bien, vamos a respetar el orden. La señora Cristina Coge, la señora Campana, se puede guardar otra vez en la sala de testigos. Ya, una vez que concluya la señora, usted va a ser convocado. ¿Cómo su señoría? Con permiso. Sí. Señora Cristina Coge, voy a preguntar por las personas que están presentes en la sala y también por el acusado que no está presente, ¿verdad? Pero si uno lo conoce, si en el caso afirmativo, si su conocimiento es por amistad, enemistad, conocido, pariente, ¿verdad? Al acusado Dani Guerra Javier Eduardo Espino, ¿no lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoce la señora? Y yo trabajé con él. Por cuestiones laborales. Cuestiones laborales. A su abogado defensor, el doctor José Ignacio González Mati, que está ahí sentado ahí, la señora Silvia Armada, la doctora Armada, ¿lo conoce? No. A la señora agente fiscal, a la doctora Natalia Beatriz Fuque Callada, que está sentada y reconoce. No. ¿Tiene usted algún interés personal de cómo va a culminar este juicio? No. Muy bien, señora. Si usted puede relatar al tribunal todo lo que sepa, haya visto, oído, que guarda relación en la causa que se juzga la conducta del señor Dani Durán sobre un supuesto hecho punible de declaración falsa ocurrido en los años 2018 y 2019. ¿Qué sabe sobre estos hechos, señora? No sé si me preguntan, ¿verdad? Porque Sí. específicamente no sé cuál sería la parte que yo tendría que declarar, ¿verdad? Y lo que sepa usted sobre la declaración falsa, ¿qué conocimiento tiene? Porque no entiendo, señor, no entiendo. Sí. Al señor Dani Durán se le está juzgando por un hecho punible de declaración falsa. Se presentó unas documentaciones ante la Contraloría General de la República en uniforme en el Sí. año 2018 Sí. y en el 2019. Entonces, ¿sabe usted algo sobre esa presentación? De esa presentación no, él presentó la declaración
jurada, o sea Sí. que nadie participó, él personalmente hizo eso. Usted no le Ahora, ayudó. el contenido, usted dice. Sí, esa reforma se va. Ahí lo que, sobre el tema del inmueble del country, lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Que es que yo tengo, que pasó por el Departamento de Contabilidad de Municipal Propiedades recibos que totalizan la suma de 400 millones, ¿verdad? Y que fueron en concepto de anticipo. Eso es lo que yo sé. ¿En qué año fue, señora? Y fue en el año 2019. Las fechas exactas no las recuerdo porque ya pasó mucho tiempo. ¿Defensa? Gracias, señoría. Señora Cofiel, usted habla de recibos. Sí. ¿Quién firmaba estos recibos? Y el señor Fernando Román firmó esos recibos. Y eso implica que el señor Fernando Román recibió este dinero, estos 400 millones, ¿de quién? Y tiene que ser así. Sí, Perdón, sí, tiene que ser así, ¿verdad? Pero ¿de quién recibió esto? ¿De quién recibía este dinero? Y los recibos dicen daño y daño. Ya. En relación a una propiedad en Pacaraí, ¿puede ser? Creo que sí, porque dice sobre anticipo sobre venta de inmuebles. Ya. Entonces, ¿es correcto decir que esta propiedad era propiedad municipal? Es propiedad del municipal, ¿verdad? O sea que está en el activo de la empresa. Ya. Y este dinero que se recibió en concepto de anticipo, que usted dice, ¿esto fue debidamente asentado en el balance municipal? Fueron asentados contablemente, fueron registrados en las fechas correspondientes. ¿Recuerda usted hasta qué mes más o menos del 2019 se realizaron los pagos? Y la verdad es que fechas exactas no recuerdo, pero en diciembre creo que se hizo un pago. Las fechas no recuerdo. En diciembre se hizo un pago. ¿Y este pago fue anterior o posterior a la presentación de la quiebra? Y eso es lo que no le puedo precisar porque no recuerdo la fecha. ¿Lo recuerda usted en qué fecha se presentó la quiebra? A nosotros nos comunicaron la quiebra a los empleados, ¿verdad? Ya en el mes de enero ¿De qué año? del 2020. En esa época el señor Durán tenía intervención en municipal de alguna naturaleza. A mí no me consta, no puedo decir, ¿verdad? Porque nosotros estábamos dentro de un departamento que recibíamos los documentos y registrábamos. ¿Pero el señor Durán seguía siendo accionista del municipal? No. ¿Recuerda qué año él vendió sus acciones? Él vendió en el año 2017. La fecha no recuerdo. ¿Usted tiene conocimiento si Municipal realizó alguna clase de gasto de mantenimiento o alguna inversión en esta propiedad durante el año 2019? No, durante el año 2019 a mí no me consta. ¿Cuál era su cargo municipal, señora? La contadora. ¿Cuánto tiempo trabajó ahí? Y bastante tiempo, a partir creo del año 1998, finales del 98, por ahí. ¿Recuerda usted si esta propiedad se llegó a titular a nombre del señor Dani Durán? A mí no me consta. Es todo, señoría, gracias. Está bien. No tiene pregunta. Señora Cristina, sí, recuerda, este inmueble de Pacaraí
del country, lo que le llamo, ¿qué año más o menos se adquirió? ¿En qué año? Ajá. Yo cuando empecé a trabajar ya estaba, formaba parte del activo, no sabía decirle en qué año. Usted dice que empezó a trabajar a finales del año 98. Es decir, el inmueble es de antes de ese año. No recuerdo exactamente, no recuerdo. Y pero recién me dijiste que No, y me confundí, perdón, realmente no recuerdo. Pero ya tiene varios años que forma parte del activo. hoy por hoy, Sí. desde el 2018 ya no ocurrió varios años, pero no recordás ¿Qué fecha se adquirió? qué fecha no me especifique, por lo menos el año. No recuerdo, pasó mucho tiempo y no recuerdo. ¿Recordaste a partir del 2018? Sí, recordaste. No, en el 2018 formaba parte del activo. Formaba parte. Y antes de hacer el año 2018, no También recordaba. formaba parte del activo, pero no sé en qué fecha se adquirió. Pero usted dijo que entró a trabajar en el En 98. el 98. Sí. Era del 90. Ya formaba parte del activo. Debemos ir para. No, yo creo, no recuerdo para mí qué fue. No recuerdo, realmente esa parte no recuerdo, señor. ¿Qué significa recibo? O sea, que el señor Román le firmaba un recibo de anticipo de venta de inmueble. Recibo de dinero, Ah, es un recibo de dinero. por anticipo de venta de inmueble. Sí. ¿Cómo se entiende eso? Y No que se paga. entregaba, el señor Dani entregó X suma en concepto de anticipo por la compra del inmueble. O sea, Anticipo. era como unas cuotas que el municipal le hacía al señor Durán. Entró como anticipo. No sé si eran cuotas o no, pero entró como anticipo. Pero para entenderlo, municipal adquiría y Durán le pagaba a municipal. El señor Durán entregó sumas de dinero, ¿verdad? ¿Por qué estaba a nombre de municipal y no a nombre de Durán? Y Durán era el que tenía el usufructo de este bien. Yo no podría decirle eso. Usted mencionó que estaba ese inmueble a nombre de municipal. De Mocipar Propiedades. Y Durán, para entenderlo, Durán iba, entregaba un dinero Sí. y Román, en ese momento, como accionista, le firmaba que recibía ese El dinero. dinero. Y mencionaste que ese inmueble seguía en el activo de Mocipar. Sí. Entonces, para entender, señora Cristina, ¿qué es lo que pasaba? Mocipar le había adquirido el bien, en este caso el Ipacaraí. Vendido, usted dice. Vendido. Claro, Mocipar adquiría y él le iba pagando a Mocipar por esa adquisición. ¿Cómo era la operación? No, y el señor Dani le entregaba dinero como anticipo para una futura compra. Porque Claro, son ¿no? anticipos, ¿verdad? Entonces, Mocipar recibía el dinero. Porque Mocipar era el dueño. de Porque ese era el bien. dueño, sí. Porque anteriormente Mocipar había comprado. Sí, Mocipar compró. Estaba en Sofía. Es de Mocipar y el señor Dani Durán en los meses pidió los anticipos por ese inmueble, para la compra de ese inmueble. Y Durán le iba pagando. Le iba pagando. Hablaste que vos viste la suma de 400 millones. 400 millones. Que es lo que vos viste que Durán le pagó Sí, a Mocipar. sí, eso es lo que me consta. Y si recordás si estos 400 millones totalizaban el precio total del inmueble o debía de abonar en otras operaciones. A mí no me consta ningún contrato de venta. Yo solo sé de esos 400 millones que ingresó por ese inmueble. Y nunca pasó en poder de Durán ese inmueble, siempre quedó en el activo de Mocipar. Está en el activo de Mocipar. Hasta hoy en la quiebra. Hasta hoy en la quiebra. Ya. Gracias, señor. Sí,
El señor Durán menciona a usted, señora, que vendió sus acciones en el año 2017. Sí, Sus acciones de Municipal Propiedades. sí. Y el anticipo que menciona, ¿en qué año fue? En el 2019, Cuando él ya no era accionista cuando de... ya no era así. Señora, ¿qué más datos reconoce usted de la propiedad, a más de denominarle country? ¿Recuerda si tenía algún cuenta corriente catastral o algún padrón de finca, algún número? ¿Recuerda algún número de la propiedad? No. No. ¿Dónde está ubicado ese country? En Pacaray, kilómetro 45, 43. Bueno, señora, pues ya ha terminado su testimonio. Gracias por haberme pedido su tiempo. Puede retirarse. Gracias. Que pase su campana. Señora, sucede. Tome asiento, señor, por favor. Gracias. Señor Maximiliano Campana, le voy a preguntar por las personas que están presentes en la sala. Si usted lo conoce, me dice en qué carácter lo conoce, ya sea amigo, enemigo, pariente, conocido. Al señor Dani Javier Durán Espínola, está sentado y lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Cómo lo conoce al señor? En un principio como amigo y luego como comercialmente. A su abogado defensor, lo que usted en Nación Germán, que es la doctora Cintia Armás, que es su abogado defensor. Al doctor lo conozco, el señor fue magistrado y la doctora la acabo de ver. A la gente fiscal, a la doctora Natalia Beatriz Fuster Careaga, ¿la conoce? No tuve gusto de conocerla, pero conocí al otro fiscal que seguía la misma causa, el señor. Pero estuve en la fiscalía de la doctora. Estuve con su asistente también, pero a la doctora no tuve el placer de conocerla. Señor Campana, ¿tiene usted algún interés de la forma en que va a culminar este juicio? No tengo. Muy bien. Relata al tribunal todo lo que usted sepa, haya visto, oído, o lo que haya llegado a su conocimiento por los hechos que están siendo juzgada la conducta del señor Dani Durán sobre un supuesto hecho punible de declaración falsa presentada ante la Contraloría General de la República en los años 2018 y 2019. ¿Qué sabe, señor, usted sobre estos hechos? Solo lo que sale en la prensa y estoy muy interiorizado. ¿Ese es su celular, señor Campana? Sí, lo voy a poner. Sí, disculpe. Silencio. Vamos a parar. Muy
Oye, va a escuchar la pregunta de las partes. Usted escucha la pregunta, mirando siempre hacia el frente y responde, por favor. ¿Cómo no? Fiscalía, tiene los otra palabra. Perdón, señoría. Abogado, Es testigo de la defensa. Recibió la fiscalía. Ah, sí. Le habían decidido todo y recibió el Ministerio Público. Perfecto. Sí. Señor Maximiliano Campana, No puedo mirar, ¿verdad? No pueden entrar. dígame, usted adquirió del señor Dani Durán un inmueble individualizado como finca 9774 del distrito de Ipacaraí el 10 de mayo del año 2019. Creo que sí, sí. Yo traje una ayuda de memoria por las dudas, pero sí. ¿Cómo se materializó esa compra-venta y cuál fue el monto? El monto fueron 1.200 millones aproximadamente, no recuerdo bien. No, el señor Campana no puede mirar nada. Le, Lo que recuerda, le entregué la primera vez, fue así, me mostró en el 2019, me mostró la propiedad, me gustó, ahí la ceñé con 104 millones de guaraníes, si mal no recuerdo. Luego le di 12 cuotas, creo, de 66 millones de guaraníes. Y bueno, ¿qué más? Se llegó a hacer el pago total de del monto que estaba Sí, arreglado. sí. ¿Recuerda cuándo finalizó el pago de esa deuda que tenía usted con el señor Maxi Campana, perdón, el señor Dani Durán? Después del último pago había un saldito de 100 y algo de millones, creo, que era después de que él habíamos hecho o sea que cuando pasó todo este problema, yo pedí una obligación de escritura pública, después el señor Durán me devolvió otras propiedades, ahí yo le pagué, o sea, no me acuerdo exactamente el último pago, pero fue prácticamente en el 2022, si mal no recuerdo. 2022. Sí. Usted, al momento de adquirir el inmueble del señor Dani Durán, tomó posesión de manera inmediata. Directamente. Actualmente usted está en posesión de ese inmueble, señor Sí. Maxi Campana. Totalmente. Usted manifestó que se presentó dentro del juicio de quiebras de Mocipar Propiedades. No, me parece que no. En el juicio de quiebra no. ¿Usted no promovió una demanda por obligación de hacer escritura pública? Sí, En contra. pero no en el juicio de quiebra. Promoví una acción que no tiene que ver con el juicio. O sea, no estoy dentro del juicio de eso. Creo que es así, ¿verdad? Yo pues no soy jurista, entonces no. O sea, yo hice una obligación de hacer escritura pública, sí, pero no estaba dentro del juicio ese que tiene Mocipar. ¿Cuál fue el resultado de esa demanda que usted planteó? ¿De cuál demanda? De la obligación de hacer escritura pública. El resultado fue que el señor Durán se acercó y me pidió que por favor retire esa obligación porque él me iba a resarcir con otro inmueble, por lo cual lo hizo. Y porque como yo siempre le comenté, yo hice muchas operaciones con el señor Durán. Yo tenía playa de venta de autos, yo le vendía autos a ellos, siempre me pagaron durante mucho tiempo y el señor Durán cumplió conmigo y me devolvió otras propiedades y me hizo un resarcimiento dándome otras propiedades en Ipacaraí también. Y con eso retiré la obligación de hacer escritura pública. ¿Recuerda el mes y año? Lo tengo anotado acá, si me dejan verlo, pues no me acuerdo, pasaron muchos años. No me acuerdo el año, pero lo hice, o sea, traje la ayuda de memoria, pero su señoría, si no me permite, porque la fecha exacta no. 4 o 5 años atrás. No. Menos. Sí, creo que fue en el 2022, 21, 22, por ahí.
Señor Campana, ¿usted compró del señor Dani Durán un vehículo modelo Un Porsche, sí. Sí. ¿Recuerda el mes, año y cuál fue el monto? El año lo tengo, creo que fue el 2019. Creo que fue el 2019. Está dentro de esta carpetita. También lo anoté todo, la fecha exactamente, porque busqué los títulos, documentos y traje la ayuda de memoria. Pero si no puedo verlo, está bien. Fue en el 2019 y el monto fueron 120 millones de guaraníes. ¿Cómo fue ese pago? Se lo fui dando en cuotas al pago. Porque el auto en realidad era un autito viejo, un auto 97, es prácticamente un clásico. No era un Porsche de última generación, un auto caro. Creo que en ese momento le llegaba a $20.000. El dólar estaba a 6.000 y creo que le pagué 120. Después me fue devolviendo, pues como surgió este problema, yo ya le pregunté si el Porsche estaba también en la misma, digamos, situación que estaba el country con el problema municipal. Y como el señor Durán conmigo siempre cumplió. Siempre fue una persona honorable. En realidad yo nunca tuve un inconveniente con él. Es más, yo tengo, si puedo presentar los documentos de muchos vehículos que le he vendido a la empresa de él y siempre me han pagado. Y disculpe que se me fue un poco el hilo de la conversación. ¿Cómo era? Sí, que le iba a preguntar si recuerda cuánto fue el monto Sí, que usted 120 abonó. millones de guaraníes. Entonces, Sí. ¿llegó a abonar el monto acordado? ¿Cómo? ¿Llegó a abonar Sí, la totalidad? le pagué en cuota, fui pagando en cuota. ¿Recuerda cuándo terminó de pagar? ¿En qué No, mes? eso no me acuerdo, doctora. De ese autito no me acuerdo, sinceramente. Ok. ¿Usted está en posesión de ese vehículo actualmente? El vehículo se lo dejé yo cuando pasó el problema se lo había dejado ahí en Mocipar, que estaba sobre Perú y Herrera. Cuando hace poco tiempo se lo había dejado ahí en el... ¿A quién le entregó ese vehículo, señor? ¿Se recuerda? Y la verdad que no me acuerdo. Pues lo llevó mi chofer, se lo dejó ahí en ese lugar y sí. Pero yo tenía confianza con ellos, como diciendo Tomás, prácticamente ni siquiera dice, le dejé nomás el vehículo para que... ¿Recuerda el mes y el año en que usted dejó el vehículo? No me acuerdo. ¿En Mocipar? No me acuerdo. ¿Usted tenía conocimiento que ese vehículo tiene una orden, una orden del 2019 de secuestro? Que en realidad, cuando yo me deshice del vehículo, justamente para no tener el problema, yo me acuerdo que había un documento que decía que estaba fuera del problema. Uno de los síndicos de quiebra, no sé quién era, un síndico de ahí, decía que estaba fuera, pero como seguía no se podía transferir y todo esto, yo preferí nomás sacarme el problema de encima y no seguir con eso. ¿El señor Durán le devolvió el dinero que usted Sí, había abonado? me fue devolviendo. ¿En qué año o mes? Si recuerda. No me acuerdo. Me lo volvió así, parcelado, medio dando, pero no me acuerdo. Usted también presentó una demanda por obligación de hacer escritura pública en relación al vehículo. Sí, por los dos puntos lo presenté, doctora. ¿Y cuál fue el resultado de eso? El mismo. El señor Durán se comprometió a pagarme y me fue pagando. Así como hizo con la propiedad, lo hizo con el vehículo. No más preguntas. Sí, señorita. Gracias. Señor Campana, yo le iba a hacer preguntas. Usted se dirige al tribunal de recordar después. Solamente son aclaratorias. Usted refiere que hubo un primer acuerdo para la adquisición de un inmueble que usted dice que es un country en Impacaraí y que posteriormente, por problemas de la finca, el señor Durán le ofreció el resarcimiento otros inmuebles también en Impacaraí. ¿Cuál de esos dos inmuebles es el que está a su nombre actualmente? Ni uno ni otro, porque el segundo estoy todavía con el tema de los georreferenciamientos, catastro y todo ese tema. ¿Pero cuál es el que está en su posesión? En mi posesión o en mi nombre. Usufructo. En mi posesión. Sí, ¿cuál es el que usted usufructúa? El country. El country. Sí.
¿Y los inmuebles dados en resarcimiento, dónde están? En Areguá, Patiño, para ser exacto. Acá tengo los documentos también, sí. ¿Necesitan? Es más, yo a la fiscalía le presenté todo eso. Tiene fotos, documentos, factura. Los documentos que usted refiere tener en su posesión también los presentó a la fiscalía. Todo. Foto, factura, etcétera, etcétera. Hasta el origen de mi dinero lo presenté. Muy bien. ¿Y cómo se realizaron esos acuerdos? ¿Se firmaban escrituras públicas o escrituras de carácter privado con certificación de firma? ¿Cómo se...? No lo estoy entendiendo bien. ¿Cómo se realizaron? ¿Qué tipo de...? Vamos a la primera, la del Código de Ipacaraí. Sí. ¿Cómo se hizo, cómo se llegó al acuerdo? ¿Ustedes firmaron una escritura En un contrato de compraventa, sí. privado Sí, por escribanía. con certificación de firma? Sí. ¿Y ese documento también está en la fiscalía? Sí. ¿Y el segundo? También. El acuerdo, acá lo tengo también, sí, por ahí, el acuerdo modificatorio, se llama. Ese lo hicimos en un contrato entre nosotros, no fue por fiscalía. Ok. ¿No fue por escritura pública? No, fue un contrato entre nosotros. Bien. ¿Usted tiene algo que reclamar al señor Durán todavía en concepto de esas adquisiciones? No, todavía no. Me imagino que cuando salga cuando salga de catastro y todo, firmar la transferencia y nada más. Cuando usted hizo esas dos demandas o la demanda de hacer escritura pública, ¿el trato con el señor Durán fue de un acuerdo, fue conflictivo? No, ¿se me puede explicar mejor? Sí. ¿Se puede expresar mejor, por favor? Sí, doctor? no hay problema. Sí, cuando usted dice que hizo una demanda para obligación de hacer escritura pública. Sí, porque pasó el tiempo y no podía transferir. Claro, tanto por el inmueble como por el vehículo. Así mismo. ¿Usted recuerda cómo fue que el señor Durán se le acercó para llegar a un acuerdo para que usted retire esas demandas? Sí, me llamó, nos juntamos, hablamos, como vamos normalmente con cualquier persona. ¿Él se comprometió en hacer la transferencia a nombre personal o se comprometió en que las empresas tenían que hacer la transferencia? ¿A qué se comprometió el señor Durán? ¿Se comprometió a qué? A hacer la transferencia. Sí, de los inmuebles. Sí. Sí, a mí. Sí, pero ¿en qué carácter? ¿En carácter del señor Durán como persona individual o en carácter de titular de acciones o accionista o directivo de sea de Mocipar o de la otra empresa? En forma personal. Y cuando usted... Él cuando me vendió el inmueble me lo dio en forma personal. Sí. Y también fue en forma personal. No entiendo esa pregunta, doctor. No, ¿A qué quiere llegar, digamos? Y justamente para saber si es que él se obligaba a nombre propio o si se obligaba a nombre de la empresa. No, sería a nombre propio. Y él le mostró una documentación respecto del inmueble. Sí. ¿Y a nombre de quién estaba el inmueble? ¿Recuerda? La verdad que no me recuerdo. Fue en el 2019, doctor. Si me dejarían... ¿Estaba el nombre de él o de Mocipar? Creo que él le había comprado a Mocipar. Eso me estoy acordando. Él le había comprado a Mocipar. Él creo que le había pagado 1.000 y algo de millones a Mocipar. Y Mocipar tenía que transferirle a él y él a mí. Más o menos así era, por ahí viene, ¿verdad? Bueno, cuando vi que se armó el problema, esperé casi un año y no se pudo transferir, ahí fue que empecé la obligación de escritura pública.
Ok. La adquisición del segundo inmueble, el inmueble resarcitorio, Sí. ¿en qué año o qué época se hizo? Y se hizo, creo que fue el año pasado, o el año pasado, 21. Sí. Tengo, como le digo, yo traje todo anotadito ahí por las dudas, si me permite, pero su señoría no. Creo que fue el año pasado. Después, al poco tiempo de levantar, yo la obligación de hacer escritura pública, me fue a hablar, me dijo que si me podía dar otro inmueble en pago, y fue así. Todos bien. Esto es inmueble de Areguá, señor Campana, Sí, señoría. es el Patiño Areguá. Sí. ¿En carácter de quién le entregó el señor Durán? En resarcimiento por la operación del country. Por la operación frustrada del cambio. Exactamente. Esos inmuebles usted lo tiene, fueron transferidos legalmente. Todavía no, por una cuestión de documentación. De trámite de burocrático, digamos, de georreferenciamiento, de catastro. Catastro, por ejemplo, yo hoy tengo una propiedad que la vendí y hace 4 años que todavía no me la están subdividiendo catastro, porque catastro realmente es un caos. Y yo estoy, en cualquier momento voy a venir acá, a sentarme acá, porque tengo que vender una propiedad y todavía catastro no me la divide, entonces no puedo transferir a las personas que me compraron la propiedad. ¿Y la suma de dinero que usted pagó por el cambio? ¿Qué pasó con esa suma? Con hacer los Y justamente su señoría, él me dio los terrenos en compensación por esa suma. Además quedó usted con el country, también con el country. El country, no es que quede con el country. El country, yo estoy ahora justamente en un proceso del tiempo que estuve ahí, de una cuestión de, no hay problema, yo le puedo recibir el dinero que me dio, pero yo en el country hice una inversión muy grande. La señora fiscal tiene todos los documentos en factura. Yo tengo más de 400 millones de guaraníes, 500 millones de guaraníes metidos ahí, solamente en factura, sin contar lo que es la manutención y todo lo que es mantener un club de esa categoría. Que justamente la señora, cuando me llamaron a la fiscalía, me llamaron a preguntarme si yo realmente tenía la capacidad económica para tener ese lugar y si yo no era prestanombre de ese lugar. Y cuando yo me fui y le presenté todo de punta a punta a la señora fiscal, a la fiscalía en realidad, y ahí le demostré que alguien me tiene que pagar esto, porque yo tomé un inmueble, está bien, el señor me devolvió lo que yo pagué, pero yo no sabía que no podía invertir ahí el dinero que invertí. Y yo invertí y sigo invirtiendo hasta el momento que alguien, no sé si el señor Durano o la sindicatura de quiebra o la gente de Mocipá, alguien me tiene que devolver el dinero que yo invertí en ese lugar. Usted se presentó en el juicio de quiebra como parte de agregado del señor No. o de Mozart. No, en el juicio de quiebra no. Solamente estás en nombre de la obligación de hacer escritura pública. Escritura pública y estoy detrás de una resarcimiento por mejora. ¿Sabe usted si ese inmueble de qué año más o menos data de Municipal, de qué año más o menos es propiedad de Municipal? La verdad que no. Muy bien, señor Campana, terminó su testimonio. Gracias por haber venido usted y con su tiempo puede retirar. Cuando guste, a ese Por ahí. Ya tiene. Sí,